Hay una frase anónima que dice, es de necios confundir grande con grandeza. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Claro que sí, que es de necio, grande y grandeza son dos cosas diferentes, ¿no? Bueno, pues vamos a ver cómo se refleja en el primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Ella me inyectaba 3 veces al día. Me tenía como un muñequito ruso. Fuerte para arriba, pero chiquito para abajo. No la quiero para mí. Yo le inyectaba esteroide para que se pusiera grande, porque yo lo necesitaba grande en todas las dimensiones. Y este cuerpo necesita candela, y a él le faltaba la chispa. Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Rocco. Sí. Dime quién es Lola, por qué la demandas y qué pides para resolver este caso. Muy buenas tardes, doctora. Lola, esta mujer que está aquí, es mi esposa en estos momentos. Y la quiero demandar por la suma de $300,000 más un divorcio, porque no aguanto estar con esta mujer. ¿Cuántos años llevan casados ustedes? 2 años, doctora. 2 años de matrimonio. Ok, perfecto. Ahora explícame la situación. La situación es la siguiente, doctora. Yo tengo 25 años de edad. Desde joven nunca fui un muchacho introvertido, siempre fui extrovertido. Me metí en muchos problemas. Tuve problemas con la ley y estuve preso. Y salí hace 3 años. Cuando yo salí de la cárcel estaba buscando empleo, hacer una vida nueva. Nadie me quería dar empleo, nadie me quería emplear porque acababa de salir de la cárcel. Claro. Un amigo mío me comentó sobre un lugar donde bailaban hombres desnudistas. Un huevo de hombre. Para mujeres. Para mujeres. Ok. Para mujeres mayores, jóvenes. Yo lo que tenía que hacer era quitarme el pullover, bailarle un poco. Yo salí a la cárcel un poco fuerte, no muy fuerte, pero salí bien. Me dirigí hacia ese lugar y ahí fue donde la conocí a ella. Yo entré por ahí y cuando entré dije, estoy buscando trabajo. Y esta señora me recibió y me dice, bueno, ¿tú quieres trabajo? Tengo que ver tu material. Y yo le dije, oh, así es como el trabajo. Le enseñé mi material. Aquí tengo la prueba, doctora. Por esto fue que ella me dio el trabajo. Ah. ¿Le puedo enseñar, doctora? Sí, venme, enséñame. Me imagino que yo también voy a ver el material. La evidencia. ¡Ave María Purísima! Eso es todo tuyo. Eso es todo mío, doctora. Y ese era mi orgullo. Y esta mujer me lo mató. ¿Cómo que te lo mató? Yo le voy a contar qué fue lo que pasó. A ver. Yo le voy a contar qué fue lo que pasó. Como usted sabe, cuando ella vio aquel material, no es exagerado. Cuando ella vio ese material, le encantó. Me dijo, tienes el trabajo hoy mismo. Me dio el trabajo. Pero me dijo, ¿sabes qué? Estás un poco delgado, necesitas ponerte fuerte. Yo dije, ok, voy al gimnasio. Dice, no, el gimnasio no es suficiente, tienes que inyectarte esteroides para que trabajes conmigo. Y yo nunca he sabido sobre esteroides. Sé que tú te inyectas y te pones fuerte. Y decidí aceptar, porque necesitaba el trabajo. Okay. Lo necesitaba y ella se aprovechó de mí. Yo entré en ese lugar y empecé a aceptar que ella me inyectara. Me empezó a inyectar, me empecé a poner fuerte, empecé a crecer en masa muscular y ella se fue enamorando de mí. Lo que esta señora en su mundo llama enamorarse. ¿Tú vas a decir que no te gusta esto? Ya. Nosotros estuvimos, señora, y eso es todo lo que ella piensa. Déjame desenvolverle lo que pasó. Me casé con esta señora. Y lo único que quería era fuego y fuego y fuego. Y yo soy caliente y yo le doy fuego. Pero ella quería fuego y fuego y fuego y fuego. Y los esteroides me ponían en forma. Y imagínense, le estaba dando fuego todo el día, toda la noche, pero ella quería más fuego todavía. Eso me empezó a dar también. Yo era su juguetico. ¿Me entiendes? El juguetico nuevo, acababa de salir fresquecito. Sí, porque las esteroides causan ciertas... Te ponen fuerte, pero causa problemas con el... Causa problemas si lo abusas, por supuesto. Y entonces ella quería que yo me tomara como para balancear. Yo empecé a tomar la... Era para que me dieras candela. Y ese señor es lo único que piensa. Candela y candela y candela y candela. Ajá. Empecé a tener dolores en el pecho fuertes. Okay. Ella no le importaba. Ella quería fuego y fuego. Tú lo que eres un débil. Y eso es lo que ella quería. Yo no soy un débil. Tú sabes que yo te daba lo que a ti te gustaba. Yo no soy un débil. Okay. Doctora, un día bailándole a una de sus clientes, bailándole, me dio un patatú, me caigo para el piso, me da un ataque y me levanto en el hospital. Cuando me despierto, el doctor me da unas noticias. Me dice, has estado usando esteroides, has estado abusando de la pastilla
tú eres muy joven para esto, tienes que parar de tomarlo inmediatamente y te voy a dar 30 días de receso sobre el sexo porque tu corazón está bien débil. 30 días para esta mujer, son 30 años. No aguantaba eso fue lo peor que le pudo pasar. La encontré al próximo día de que me dieron el receso de 30 días. Me dio el receso de 30 días, el próximo día la encontré acostándose con 2 hombres que trabajan conmigo. Eso no fue infidelidad. 2 hombres, ¿cómo que no fue infidelidad? Lo que yo hice no es infidelidad, porque... No es infidelidad. Cuando no pones el corazón, ni pones sentimiento, no es infidelidad. Estás Nada más equivocada, que te lo gozas. mujer. Ella dice que no es infidelidad, pero para mí sí fue porque la vi con 2 hombres, con 2, no 1. Sí. Ese es ese tipo de mujer que es ella. Okay. Amigos míos que trabajan ahí, que bailan conmigo, que nosotros no las buscamos. Yo te estaba ayudando. Hermanos. Tú no quieres vivir, yo te estaba ayudando, yo te estaba haciendo un favor. Bueno, ¿qué pasó después que te la encuentras con 2 hombres? Me la encuentro con los 2 hombres, Ajá. yo decido separarme de ella. Ok. Tremendo Por supuesto, hombre. estaba viviendo con ella en su casa y estaba durmiendo en el sofá en esos momentos. Ya estábamos para yo separarme de ella. Pero yo necesitaba dinero, doctora, necesito trabajar en ese lugar. Y ese lugar lo trabajé yo. Ese lugar, el que lo creció fui yo, por mi trabajo, por lo que yo tengo. Cuando usted llegó, yo tenía mi negocio. Por mi trabajo. Eso era lo que procedía. Eso era lo que traía a las mujeres a ese lugar. Y ella ganó ese año, cuando yo entré ahí, mucho más de lo que había ganado los años anteriores. Por eso la quiero demandar por los 300.000. Pero yo te hice gente a ti nadie te quería en ningún lugar y yo te acepté para que trabajaras conmigo. esta mujer Con es una algo enferma. tenías tú que recompensarme. Yo estoy escuchándote. Ok, y tú quieres divorciar. El divorcio lo quiero porque esto pasó. Tú no te vas a esto no para divorciar. aquí. Tú me amas. Esta mujer quiso hasta matarme. Escuche, yo estoy durmiendo en mi sofá tranquilo. Exagerado. Porque ella está escuchando que yo tengo una nueva amiga que me está tratando de sacar de esa vida, que es una buena mosquita persona. muerta, que yo no sé qué tú le veas a Y ella me quiere sacar de ese mundo. Y a ella no le gustó eso. Y un día, ¿sabes lo que pasó? Yo durmiendo en el sofá, me levanto con un pinchazo en la nalga de ir inyectándome esteroides. No la misma dosis, sino doble de la dosis de lo que ella me está enterando. Yo me enteré de esto porque fui al doctor y me dijeron, te han inyectado con doble de la dosis. De que O sea, para que funcionara funcionara menos tu para órgano sexual. matármelo, para no estar con la mujer. Oh. Porque si tú no estás conmigo, tú no vas a estar con nadie. Oye, que te lo digo. Tú eres Lola, mío y tú te vas a quedar conmigo. Yo lo que quiero que tú me expliques a mí, ¿qué es lo que tú le inyectas a estos hombres? Cuando él llegó, él estaba bien delgado y yo le comencé a inyectar esteroides. Porque los muchachos que trabajan para mí tienen que verse bien. Yo los examino y le voy a decir la verdad. Yo, con todos, yo tengo que probarlo para saber qué van a recibir mis clientas. Eso yo no lo sabía. ¿Pero esto es de prostitución o es de bailar? No, eso Esto es no lo bailar, sabía. eso es bailar. Ajá. Usted sabe, pero... Mire, doctora, yo le voy a decir algo. Yo necesito tener sexo frecuentemente, pero yo no considero que eso sea una enfermedad. Eso es un don. Claro que es una enfermedad, mujer. El Estás sexo enferma. rejuvenece. Cállate, a ti te encanta. Tú vas a decir que a ti no te gusta esto. ¿Por qué tú me llamas Ya Lola? eso no es todo para mí. Lola, Casi me Lolita. Porque mataste. ya Eso no es todo dice para de mí. tontera, por Dios que estamos aquí. Entonces, yo le inyecto a ellos una esteroide que se llama Trembolon. Eso le aumenta en masa muscular, lo aumenta tanto por dentro, pero tiene... El efecto el efecto secundario secundario es que también. tiene problemas después de erección. Sí, pero no solamente eso, sino que también le crecen los órganos. Le crece el corazón, el Yo hígado, no los sabía riñones. Entonces, pero también deja de funcionarle. Como él me gustó, que yo vi tremenda bestia que tenía, yo dije, este para mí y se queda conmigo para siempre. Ese va a ser especial para mí. Tu juguetito. Mi juguetito. No mi juguete porque yo lo amo, esa es la verdad. Yo lo amo y él me ama, él lo sabe, él no me puede dejar. Yo no te amo. Y menos mujer. por una santa. Entonces, yo le dije a él que tenía que inyectarse, le inyecté, pero sucede que cuando se inyecta el Trembolon, se le cae el animal. Entonces, lo que hay que hacer es un balance, se le inyecta testosterona para que le siga funcionando normal. Lola, pero estás matando a tus maridos. Eso es lo que ella me estaba haciendo, señora. Esa O sea, injusticia. tú no te esta estás mujer dando cuenta enferma. que todas Entonces, estas él- drogas él- tienen consecuencias. Sí, doctora, pero es que yo necesito tener sexo. Este cuerpo me pide candela, me pide sexo. Mira, Mire, yo pero le voy a en decir vez una de cosa, si yo me inyectarles a pudiera tus clonar- maridos estas cosas, ¿por qué no te buscas más maridos? Sí, sí, No, la es encontré que yo con 2. yo lo amo a él, sí, por eso es que se quiere divorciar, porque cuando él estaba enfermo, yo lo que hice fue que tomé a 2 de los muchachos del club. Para ¿verdad? satisfacerte tú. Sí, y darle pero- el descanso a él. Sí, para no matarlo, porque yo le estaba diciendo, como él no podía satisfacerme,
sexualmente, yo le dije que tomara Ajá. pero como le dio el yello que le dio, ese patatú. Sí. ¿Tú tienes testigo? Yo tengo un testigo. Pásame el para que él testigo vea que yo no de le fui infiel. Lola. Usted va a saber por qué yo no le fui infiel. Fíjese que ¿Quién es tu qué testigo? tremendo hombre. ¿Quién es tu testigo? ¿Quién puede ser tu testigo Ya, para a ver, defenderte a tú ti me vas enferma? a entender, tú me vas a entender. Eso no es amor. Este es tu Hola. testigo. Mi Buenas tardes, amigo. doctora. ¿Cómo te llamas? Manuel. Manuel. Sí, soy testigo de ella. Ok. Hola, doctora. Hola. Mira, yo trabajo también en el nightclub y bueno, pues yo fui con el que pasó la supuesta infidelidad, que no es ninguna infidelidad porque yo soy gay, a mí las mujeres no me ¿Cómo gustan. que no? Yo, ¿Tú la yo me- penetraste o no? Mira, yo me acosté con ella, Cállate, sí muchacho. funcioné porque yo funciono porque la tengo grande y eso es lo que a ella le gusta. Si tú no se lo pudiste dar, es mi amiga y yo, por supuesto que Y eso es un la favor voy a para ayudar. mí. Tú no eres mi amigo, tú no Claro, trabajas pero conmigo. es que y te hice un acuestas favor con mi para mujer. ayudar. Eso Doctora, no es yo lo hice para ayudar a la infidelidad. relación. ¿Sabes? Ella es una mujer muy fogosa. Qué mejor que conmigo que soy gay, que no me gustan las mujeres. Ajá. Y yo Entonces, lo ¿no hice te para gustó? eso. No lo disfruté. Ay, no, qué asco. ¿Cómo me va a gustar? ¿Ves por qué Ay, por digo que no Dios. fue infidelidad? Pero este es uno y el otro también era gay. Bueno, No tanto. no tanto. Ah, Doctora, nosotros en el nightclub, pues trabajamos con lo que venga. La chica que venga, a mí me da igual si es joven, vieja, lo que sea. Yo tengo que funcionar. Pero este muchacho que está aquí me ha traicionado y me dice que eso no es una infidelidad. No te estoy traicionando, estoy ayudando la a tu infidelidad, matrimonio. claro que es de parte de tu esposa, no de él, que no tiene nada contigo. yo sé Doctora, por qué pero tú yo estás soy aquí. gay, eso no es infidelidad. Ay, hijo, ¿cómo doctora. no va a ser infidelidad? Él Infidelidad, está aquí. infidelidad. Yo sé por qué él Por está Eso aquí. no favor. ayuda. Eso Yo no sé por qué tú ayuda. estás. Eso es Te una Porque digo no del quiere que me lleguen los demandante. 300,000 de... Claro que no cierren el nightclub porque nos quedamos todos sin por eso trabajar. tú estás aquí. Yo estoy desde hace Contra tiempo mí, trabajando porque y te ha ese ayudado. nightclub, como mismo lo levantaste tú con lo que tienes, lo he levantado yo también con la que tengo, que es más grande. Exacto. Ah. Ya tú sabes. Ese es cómo uno esto. de mis mejores clientes, así que no tiene Pasa, mucho. hay otro testigo, que pasen los dos. Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. ¿Tu nombre? Por ella. Mi Un nombre momento. es María. 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 Ah, tú sí. eres la pareja nueva de Rocco. Ella es Yo la soy la pareja de santica, ella es la Rocco. santica Ok. por la que él me quiere Pero, dejar. Bueno, doctora, un por momento. favor, Perdón. yo quiero decirle que yo encontré a Rocco trabajando en su trabajo. Yo soy una mujer espiritual, yo nunca voy a esos lugares, ¿Y a pero qué fuiste allí? tenía curiosidad Explícamelo. porque uno, tú te pones más viejo y quieres saber qué está pasando en el mundo. Ok. Pero cuando yo fui a ese lugar fue amor a primera vista, doctora. Y yo me di cuenta del el infierno que él está viviendo. Yo le quiero enseñar a él el amor real, que no es solamente lo físico. Uno también tiene que tener algo en la cabeza, algo que tú puedas llevarle a tu familia. No solamente es candela y gente de la calle. Ok. Pero eso yo quiero enseñárselo a él y tenemos una relación muy bonita que aunque no se le... Yo le estoy rezando a Dios y no para se le que va, funcione. no le va a funcionar. Mira, ven conmigo y te lo levanto para atrás, pero Yo te no tienes que vuelvo quedar contigo conmigo. nunca. Tienes Ok. que quedar conmigo. Ok, tú me llamas. perfecto, muy bien. Y ¿Algo más? Yo rescaté a Sebastián de ese mundo y él le puede decir a usted, doctora. Doctora, Ok. ella nos está sacando los bailarines todos del club. Imagínate tú. A ver, Sebastián, ¿tú bailabas también en el club? Sí, bailaba hace poco. Ahora mismo aquí estoy parado con asco. Esa señora solamente en un promedio de 8 meses me cambió el cuerpo, me cambió mi mente y hasta mi alma. Ella a mí me quitó parte de mi hombría. Ella me abusó. Podemos decir que me abusó. Te violó. Doctora, ¿qué Me hombre violó, no quisiera así ser claramente. secuestrado por mí? ¿Qué hombre no quisiera ser violado por mí? Sin A yo ver. de verdad querer o buscar esa situación, mi empleadora... Te abusó, o me sea, abusó. sexual harassment. Pero me abusó desde un principio. Si le puedo enseñar fotos, yo estaba estaba en forma, yo estaba bien. A la semana de ya yo trabajar, ella me pidió que comenzara una hormona, algo Las como esteroides. Ah, para yo poder Así tú me pagas a mí, muchacho, si yo también te hice atención, gente para aquí. yo poder Dile a la a los doctora 2 Maldonado meses. que- A los 2 meses tenía el pecho súper hinchado, me sentía ya como un globo. Ajá. No había ya remedio. Fui a mi doctor y fue algo no solamente innecesario, pero algo que ya iba como iba contra mi cuerpo ya por naturaleza, porque yo tengo ya un cuerpo ya pesado. Y ella me expandió tanto en 2 meses. Ayudándolo, porque si quieren dinero... Yo no necesitaba ayuda, ya yo estaba bien, si yo tú no estaba estás dotado de bien. una parte, tienes que Ok. tener otra cosa para Pero bueno, mostrar. ahora estás en un mundo más espiritual y estás retirándote de toda de esta situación. Salí de esa cueva. Ok. Doctora, vamos a hablar un poco de estas combinaciones Primero, vamos a hablar de esta esteroide específica, pero ya da nombre y todo. Es testosterona, es un anabólico
lo usan mucho los fisiculturistas, etcétera. Detiene el rompimiento muscular, aumenta la masa muscular, pero como efecto secundario daña el hígado, daña los riñones, porque se sobrecarga con el metabolismo de la proteína del mismo músculo. Los hombres se pueden poner agresivos y pueden tener impotencia. O sea que la impotencia es una consecuencia de estos anabólicos. Es una consecuencia, sí, y muy común. Ok. ¿Te puede llegar a matar esta droga si la usas así indiscriminadamente? Por supuesto, porque las personas pueden tener fallo renal, pueden tener fallo hepático y pueden tener un ataque al corazón. Perfecto. Ok. Rocco, ¿tu matrimonio está irremediablemente roto? Sí, doctora. Doctora, ¿Estás nosotros no nos decidido podemos divorciar. Él me ama, doctora. ¿No quiere seguir en esta relación? Estoy decidido a dejar a esta mujer el resto de mi vida, señor. Tú sabes que eso es lo que a ti te gusta. Tú no te puedes divorciar de mí. Tú sabes que tú me amas. ¿Y cómo le dices mi amor? ¿Sabes por qué? Porque él me ama, doctora. ¿Sabes por qué? Porque yo no le voy a mentir. A mí me gusta esta mujer. A mí me gusta su cuerpo, pero eso no lo es todo en la vida. Yo encontré algo nuevo. Doctora, algo yo amo a este hombre. Algo que me da nueva vida. Él me ama, y él es está ella. confundido. Yo no le voy a Doctora, mentir. yo estoy dispuesto a seguirme acostando con ella, aunque tenga que cerrar los ojos. Está bien, Pero que no cierren el negocio. Que no cierren el negocio, yo entiendo. Aquí nadie está pidiendo cerrar Ese el negocio. negocio tiene que cerrar. Mira lo que vamos a hacer. Yo te concedo el divorcio porque si tú me dices a mí que tu Doctora, matrimonio no. está irremediablemente roto y que tú no quieres seguir en esta relación matrimonial, eso es lo único que me basta a mí, aunque me dices que te gusta el cuerpo. Él me ama, y le dices mi él amor. me ama, él lo sabe. Pero me estás diciendo también que tienes algo con ella y que lo quieres perseguir. Mira para acá, Ok, mira para acá. Te concedo el divorcio. Con Gracias. respecto a los $300,000, fíjate. Para yo poderte conceder esa suma, yo tengo que verificar que realmente esa fue la contribución que tú hiciste. Ella de verdad que no se ha negado en ningún momento, no me ha dicho que no, que es mentira. Ni en ningún momento me ha dicho que no te puede pagar los $300,000. Nada. Yo lo que quiero es que él vuelva conmigo y yo le levanto su naturaleza y se queda conmigo. Es más, mira lo que yo estoy Te dispuesta. concedo los $300,000 pagaderos en 30 días y el divorcio también. Y te deseo buena suerte y que siga este muchacho con su trabajo que está tan preocupado. Adiós. He dicho, caso cerrado. Paso en la nalga de ir inyectándome esteroides. No la misma dosis, sino doble de la dosis de lo que ella me está enterando. Yo me enteré de esto porque fui al doctor y me dijeron, te han inyectado